Perfecto, entonces estamos grabando, les damos la bienvenida, ahora sí ya de manera oficial. Mi nombre es Sebastián Herrera Estallo, soy asesor educacional de Preuniversitario CEPECH. En esta oportunidad, el Preuniversitario y el Departamento de Asesoría Educacional vamos a desarrollar en colaboración con el Ministerio de Educación una actividad, una charla que tiene que ver con los beneficios estudiantiles para el periodo 2023. Nos acompaña Paula Santiago. Ella se va a presentar, les va a decir quién es y va a ser la persona encargada de liderar esta actividad. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sebastián. Un gusto poder estar acá, saludar a todos los alumnos. Mi nombre es Paula Santiago, soy encargada de comunicaciones del Departamento de Financiamiento Estudiantil de la Subsecretaría de Educación. Y la idea de hoy es presentarles, ¿no es cierto?, como bien dice ahí, todo el proceso de cómo poder postular, ¿no es cierto?, a los beneficios estudiantiles 2023. Perfecto. Así que esa es la temática del día de hoy que vamos a desarrollar. Ya reitero la invitación a que pongan mucha atención ya a la información que se va a entregar y por supuesto que ustedes puedan también ir dejando sus preguntas a través del chat para que las podamos responder, ¿ya? Así que vamos con la actividad, Paula. Bueno, como les decía, esta actividad tiene como nombre Beneficios Estudiantiles 2023 y nuestro foco, o el fin en realidad como subsecretaría, es poder entregarles esta información a todos los alumnos que están interesados en poder ingresar a la educación superior, ya sea recién recién egresando de cuarto medio o si ya saliste años, ¿no es cierto?, anteriores y quieres entrar a estudiar a la educación superior. Por lo tanto, esta charla va a tratar, o por lo menos yo la he dividido en realidad en 4 puntos. El primero es saber qué es lo que es el FUA, ¿no es cierto?, este formulario único de acreditación socioeconómico, que es el que el alumno tiene que completar para poder ingresar, ¿no es cierto?, para poder postular a los beneficios que entrega el Estado. En segundo lugar, es saber los requisitos socioeconómicos, ¿no es cierto?, de gratuidad y los requisitos socioeconómicos y académicos que solicitan las becas y los créditos que hasta el momento, ¿no es cierto?, tenemos. Y en tercer punto son los pasos para poder acceder a estos beneficios, como empezando con completar, ¿no es cierto?, el FUAS, que es este formulario único de acreditación socioeconómica, que es el que van a tener que repetirse una y otra vez, ¿no es cierto?, para ir familiarizándose con el tema. Y por último, los canales, ¿no es cierto?, de contacto, que es el sitio web de beneficiosestudiantiles.cl, que es el que manejamos nosotros acá en el departamento, así como también, obviamente, en redes sociales, que son, obviamente, las oficiales de la Subsecretaría de Educación Superior, que también las manejamos, también las manejo yo con un equipo de profesionales, asistentes sociales, ¿no es cierto? Así es que con toda la seguridad del mundo, ustedes pueden realizar las consultas que quieran y yo les voy a dejar esa información allí. Ahora bien, yo los voy a dejar con un video que dura aproximadamente 2 minutos y medio, ¿no es cierto?, que es el que estábamos probando recién, porque me ha pasado que otras veces no se escucha y me es importante que ustedes puedan, ¿no es cierto?, oírlo y también leerlo. Dura, como les decía, 2 minutos y medio, en el cual le explica a un modo bastante lúdico el cómo poder, ¿no es cierto?, postular, cuál es la información que debemos ingresar, ¿no es cierto?, en este FUAS, y luego de ello yo les voy a dar un par de consejos y un par de tips, ¿no es cierto?, para que les quede de manera completa la idea de este video. Entonces vamos acá con el video, yo le voy a dar play. Tu futuro comienza aquí, en FUAS.cl. ¿Qué es el FUAS? El Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, FUAS, es el proceso de inscripción para acceder a gratuidad, becas o créditos que el Estado tiene para ti. El FUAS está dirigido a todas las personas que requieran de un apoyo financiero para realizar o continuar sus estudios en la educación superior durante el 2022. Si estás en tu primer año o estás cursando una carrera en la educación superior, al completar el FUAS estarás optando a gratuidad, becas de arancel, Fondo Solidario de Crédito Universitario, Crédito con Garantía Estatal, CAE, Beca de Alimentación, JUNAEP,
A través de la plataforma fuas.cl también tendrás acceso a las becas de reparación, las cuales tienen un formulario específico, y becas vocación de profesor, las que también tienen un formulario específico. Para completar el FUAS, deberás ingresar a fuas.cl y pinchar en el botón Postula ahora. Una vez que hayas accedido al portal, deberás crear tu usuario, contraseña y completar tus antecedentes personales. Si estás en cuarto medio, debes ingresar tu NEM estimado, el cual será validado con los datos informados por tu establecimiento. Ingresar a cada uno de los integrantes de tu grupo familiar. Completar los ingresos de los integrantes informados anteriormente. Considerar el monto promedio de dinero sumando lo percibido por todos los integrantes del hogar durante el 2020 y 2021. Recuerda que debes informar todos los ingresos, sean constantes, no permanentes, con o sin contrato formal. Ten presente que los bonos especiales entregados por el Estado a raíz de la pandemia no se consideran como ingreso y no deben ser informados al completar FUAS. Recuerda pinchar Finalizar para completar tu postulación. Una vez finalizado el proceso, recibirás un comprobante en tu correo. ¡Y listo! Una vez que tengas tu postulación finalizada, te invitamos a informarte a través de nuestros canales oficiales acerca de los plazos y noticias del proceso. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Este video es Tu futuro. bastante corto, pero es bien directo y es bien explicativo y es lúdico y deja varias cosas bien en claro. Lo primero es el hecho de completar con tus antecedentes personales, ¿no es cierto? Nombre, root, casilla electrónica, que ese es uno de los datos importantes con los cuales nos vamos a detener, ¿no es cierto? Porque te pide una casilla electrónica, un correo, que en general el alumno pone la primera que se le ocurrió, la única que tiene, ¿no es cierto? Que se acordó que la tenía, pero es una casilla electrónica que no estás revisando, ¿no es cierto? De manera constante. Pues resulta que necesitamos que esa casilla sea, ¿no es cierto?, válida, porque al momento en que tú completas, ¿no es cierto?, el FUAS, te va a llegar un comprobante de postulación, que es tu respaldo, ¿no es cierto?, de que postulaste al formulario único de acreditación socioeconómica. Si el alumno tiene que realizar su acreditación, también le llega un comprobante. Cuando el alumno, ¿no es cierto?, apela, lo mismo. Si, por ejemplo, estás completando el FUAS, lo estabas haciendo, no sé, camino a la casa, lo hiciste con un par de amigos, quizás estabas en el parque y te acordaste, ¿no es cierto? Y de repente te encuentras con una información que no estás seguro, entonces prefieres guardarlo, suspenderlo y luego, al momento ya de llegar a tu hogar o consultarlo, ya sea con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con la abuelita, con quien usted comparta, ¿no es cierto?, este hogar, comparta este grupo familiar, tú puedes ingresar obviamente nuevamente, abres tu FUAS y lo terminas. Recuerda que tú para terminar el proceso tienes que finalizarlo. Si no lo finaliza, usted simplemente lo suspende y lo deja ahí hasta el que esté seguro de la información. Obviamente todo eso tiene que ser en un periodo de tiempo que es el que nosotros entregamos. Generalmente es entre octubre y noviembre. La fecha exacta la vamos a estar informando yo creo a mediados ya de septiembre a través quizás de la subsecretaria, ¿no es cierto?, de Educación y a través de nuestras plataformas web, ¿no es cierto?, y redes sociales. Así que para que estén muy atentos, ¿no es cierto?, al proceso de postulación, pero por el momento yo debo decirles que ya comenzaríamos entre octubre y noviembre, como es todos los años, así es que para que ya estén atentos, para que ya empiecen a revisar, ¿no es cierto?, la información. De hecho, puede ingresar a www.fuas.cl y descargar un borrador de FUAS para que puedan completarlo, ¿no es cierto?, e ir conociendo cuál es la información que ustedes van a tener que, ¿no es cierto?, entregarnos en el FUAS ya propiamente tal. De hecho, ese formulario que está ahí abajito aparece en rojo, que no es válido porque es un borrador. No se les olvide, es un borrador. ¿Ya? Nosotros la fecha aún no la tenemos, pero el periodo siempre va entre octubre y noviembre. Otro dato sumamente importante es la creación de tu contraseña. Ojalá tiene que ser una palabra que te resulte familiar, que te resulte fácil, que te sea, ¿no es cierto?, simple de recordar. Pasa mucho que el alumno, al entrar, ¿no es cierto?, al entrar y salir, como les contaba este formulario, muchas veces cuando lo están completando ponen
cualquier contraseña. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, que de repente colocas algo muy rápido y tú crees que te vas a acordar, ¿no es cierto?, y te olvidas. Bueno, puede pasar, ¿no es cierto?, que recuerdes que tienes que finalizar FUAS en un par, no sé, media hora antes que finalice el proceso, mediodía, no sé, muy poquito tiempo, y empiezan a llamar al call center para que los puedan ayudar, pero al call center están llamando cientos y cientos de alumnos, y muchas veces, ¿no es cierto?, quedamos entrampados en eso, cuando en realidad la responsabilidad de una contraseña es de ustedes mismos, porque son ustedes quienes están creando esa clave. No es una información que nosotros le entreguemos, sino todo lo contrario. Toda la información del FUAS es lo que ustedes nos presentan a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, sumamente importante al momento de completar FUAS, conocer cuál es la información y que ésta esté, o sea, similar, ¿no es cierto?, muy cercana, obviamente, a la real, porque nosotros vamos a cotejar, vamos a hacer los cambios, vamos a hacer una revisión de lo que el alumno nos ingresa en el FUAS y de la información que está, ¿no es cierto?, en las bases del Estado. Entonces, importante que consideren esos tips que yo les acabo de dar. Otro punto importante es la tablita que está acá, que en general yo siempre la dejo para situaciones que puedan ocurrir en mi grupo familiar, ¿no es cierto?, donde a veces el alumno dice, no sé, mi mamá estuvo sin trabajo hasta mayo, quiero que coloco enero, febrero, marzo y abril, o no sé, mi mamá trabajó hasta abril, ya de ahí no tuvo más trabajo, ¿qué hago? Lo sumo y lo divido por los meses que trabajó. Bueno, acá está este cuadrito en que el año que pasó lo tenemos que dividir por 12, todos los meses, por ejemplo, en enero si ganó 0, se pone 0, si en febrero ganó 0, nuevamente ponemos 0, hasta hacer una sumatoria, y esa sumatoria la tenemos que dividir por 12 y nos va a dar un promedio mensual del año, y esto es para todo miembro del grupo familiar que tiene esta situación. Si hay una persona en mi grupo familiar que tiene un trabajo constante, que le pagan a través de, ¿no es cierto?, tiene un contrato, tiene unas liquidaciones de sueldo, no tengo que hacer esto, ya, porque lo sabemos, esto se hace netamente para cuando tenemos situaciones, ¿no es cierto?, como les contaba. Entonces, la información importante es del año que pasó, en este caso 2021, y la información de este año 2022 hasta la fecha. Por ejemplo, si vamos a postular en noviembre, la información se tiene que obtener hasta octubre y dividir hasta 10, ¿ya? Si, por ejemplo, postulamos en octubre, la información que vamos a tener y que vamos a conocer es hasta septiembre. Por ende, tenemos que dividirlo por 9, como bien dice acá esta explicación, ¿ya? Y este número que está acá, que ya es la división, ¿no es cierto?, que es lo que les aparece acá, es lo que nosotros tenemos que informar en el FUAS al ladito, ¿no es cierto?, de la persona, de este miembro de mi grupo familiar que tiene esta situación. Pasa que hay alumnos que a veces se equivocan y dejan este monto alto. Entonces, claro, cuando nosotros le entregamos resultados de nivel socioeconómico, que son resultados preliminares, siempre terminan diciéndonos, pero ¿cómo me modificaron el FUAS? Yo no puse eso. Nosotros venimos y le decimos, a ver, saque un comprobante de postulación, revise lo que usted colocó. Efectivamente es porque el alumno no hace la división, ¿ya? Entonces, para que tengan ojo, para que se acuerden, para que sepan, para que no tengamos que alargar, ¿no es cierto?, el proceso de postulación. Permiso, voy a tomar agüita, que hace mucho calor. Entonces, otro punto también importante es el registro social de hogares, que deben tenerlo, ¿no es cierto?, actualizado. Por lo que tengo entendido, el registro social de hogares se demora aproximadamente un mes en que se pueda actualizar la información, que se cargue, ¿no es cierto?, el proceso de actualización que se solicita a través del Ministerio de Desarrollo Social. Por ende, yo les pido, les solicito, ¿no es cierto?, como consejo, que si ustedes tienen este registro social de hogares, consulten en su hogar, ¿no es cierto?, consulten a la mamá, al papá, al hermano, ¿no es cierto?, para que hagan una actualización. En el caso de que este grupo familiar no cuente con un registro social de hogares, lo pueden solicitar por primera vez, obviamente, a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la página www.registrosocial.gov.cl, para que les puedan dar, ¿no es cierto?, una fecha
Y si no, ¿no es cierto?, nosotros le vamos a solicitar una acreditación socioeconómica, lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que el registro social de hogares no es excluyente, pero sí es muy importante que el grupo familiar lo tenga, porque a través, ¿no es cierto?, del registro social de hogares es que se han podido entregar, ¿no es cierto?, todos los beneficios que entregó el Estado para el momento, ¿no es cierto?, de la pandemia. Punto importante también, todos esos bonos que se recibieron, incluso el retiro de la AFP, no son ingresos que debamos informar, obviamente, en el FUAS, ¿ya? Pero es algo que les apareció ahí en el video y que se lo pueden, obviamente, repetir y ver a través de www.beneficiosestudiantiles.cl, que allí está alojado ese video, además, ¿no es cierto?, de esta presentación, que la pueden utilizar, la pueden revisar, la pueden guardar, ¿no es cierto?, y verla con mayor detención. Entonces vamos a pasar al la segunda parte, ¿no es cierto?, la segunda patita de esta actividad, donde vamos a conocer los requisitos socioeconómicos y académicos. En primer lugar, los requisitos socioeconómicos, ¿no es cierto?, de gratuidad, que es pertenecer al 60% más vulnerable, y la gratuidad es un beneficio que me va a entregar el valor completo de la matrícula y del arancel durante la duración nominal de la carrera. La duración nominal de la carrera es el tiempo en que la institución nos dice, ¿no es cierto?, que dura esa carrera. Obviamente vamos a obtener gratuidad siempre y cuando nos matriculemos en instituciones que estén adscritas a ella, donde podemos encontrar el listado completo de las 66 instituciones en la página beneficiosestudiantiles.cl/gratuidad. Allí van a encontrar todas las instituciones del Consejo de Rectores, instituciones privadas, centros de formación técnica, institutos profesionales, ¿no es cierto?, y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo los invito nuevamente a que revisen ese sitio web, anótenlo, ¿no es cierto?, sáquenle un pantallazo con el celular, guarden la presentación, etcétera, para que ustedes después puedan ir revisando sus opciones de institución de educación superior. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las becas. Las becas te entregan desde que los 500.000 pesos al 100% del arancel de referencia. Eso obviamente va a depender del tipo de beca. Existen becas como la beca Bicentenario, que te entrega el 100% del arancel de referencia. Existe la beca Juan Gómez Milla, por ejemplo, que te entrega 1.150.000 pesos, que es el monto máximo que te puede entregar una beca. Tenemos la beca Nuevo Milenio, que te entrega 800.000, la beca Hijos de Profesionales de la Educación con 500.000 pesos, etcétera. Tenemos más de 19 beneficios contando, ¿no es cierto?, la gratuidad, las becas complementarias y los créditos. Las becas además se entregan con un porcentaje de vulnerabilidad desde el 60, pasando por el 70 y el 80, como por ejemplo la beca de excelencia académica se entrega perteneciendo al 60%, pero además te solicita un requisito académico que es pertenecer, ¿no es cierto?, dentro del 10% de los mejores egresados de su generación, porque la BEA es una de las becas que se entrega para los alumnos que están recién egresados. Es una beca. Todas las demás becas no tienen, ¿no es cierto?, ese requisito. No se solicita, ¿no es cierto?, que tengas que recién haber egresado. Como les dije recién, nuestros beneficios los pueden utilizar alumnos que salieron hace 1 año, hace 2, hace 10 años, si quieren, etcétera, siempre y cuando cumplamos los requisitos que son tener la enseñanza media cumplida. Y por último tenemos los créditos, ¿no es cierto?, que pertenecen al 60, 70 y 80% de menores ingresos. Y tenemos el crédito Fondo Solidario, ¿no es cierto?, y el CAE, que es el crédito que entrega la Comisión Ingresa. Todas las preguntas, chiquillos, las vamos a responder al final, porque muchas veces nos adelantamos, ¿no es cierto?, en hacer consultas y la información ya viene. En general también yo doy harto ejemplo, entonces así no nos desordenamos, ¿no es cierto?, y no perdemos un poco la concentración ni el hilo de lo que es, ¿no es cierto?, esta actividad. Entonces, como les decía, el CAE es un crédito que lo entrega la Comisión Ingresa, no requiere nivel socioeconómico, pero se postula a través de nuestros FUAS, pero lo gestiona, lo administra
¿no es cierto?, la comisión ingresa. Entonces, para ir redondeando, gratuidad, provenir de los hogares pertenecientes al 60% de menores ingresos, matricularse en una institución que esté adscrita a gratuidad. Si usted tiene un requisito socioeconómico, sale con los resultados que usted podría acceder a gratuidad, está preseleccionado para gratuidad, pero no te matriculas en una institución que esté adscrita a gratuidad, efectivamente no la vas a obtener y vas a obtener quizás otra beca que cumpla con los requisitos de la casa. ¿Ya? Tienen que tener sumamente claro eso. Y por último, no contar con un título profesional previo o un grado de licenciatura terminal obtenido en alguna institución nacional o extranjera. Entonces, existen excepciones, ¿no es cierto?, para acceder a la gratuidad. Lo primero son estudiantes con licenciatura que van a poder acceder a gratuidad si optan por cursar un programa conducente a un título, como dice acá, de profesor. O sea, si yo estudio una carrera profesional y yo quisiera seguir estudiando otra carrera, con gratuidad no podría, pero si yo quisiera, si esa otra carrera es un ciclo pedagógico o es una pedagogía, yo ahí sí podría, ¿no es cierto?, costearla con gratuidad sin ningún problema. Por eso es una excepción. Lo otro, si yo estoy estudiando una carrera técnica con gratuidad y quiero seguir la carrera profesional, también podría costearla con gratuidad, siempre y cuando mi carrera profesional sea de la misma área que mi carrera técnica. Ahí nosotros realizamos una articulación y se financia esa carrera, porque la gratuidad se entrega solo en una oportunidad, pero tiene distintos matices, como siempre digo yo. Uno de ellos es esto, porque el alumno no tiene que volver a completar FUAS, porque el alumno ya tiene la gratuidad. Lo que realiza es una articulación con su nueva matrícula, con su título técnico, ¿ya? Entonces, importante, obviamente, eso se tiene que hacer inmediatamente después que el alumno termina de estudiar. No podemos esperar 3, 4, 5 años para eso, si estudiaste con gratuidad, ¿ya? Podemos cambiarnos también con gratuidad, entramos estudiando una carrera, podemos estudiar otra, nos cambiamos, seguimos conservando esa gratuidad, pero ojo, eso se va a restar con el tiempo que ya utilizaste. Podemos suspender también, ¿no es cierto?, la gratuidad. Si voy a congelar mi carrera, yo también tengo que congelar mi beneficio. No es obligación de la casa de estudios congelarte el beneficio. Eso lo tienes que hacer tú. La casa de estudios a lo mejor te puede aconsejar hacerlo. Te puede decir, ¿sabes qué? Si vas a suspender tus estudios, también tienes que hacer los beneficios, si no lo vas a perder. ¿Ya? Entonces, todos esos matices los puedes conseguir con la gratuidad porque es dinámica, por así decirlo. Por último, tener nacionalidad chilena, ¿no es cierto?, o ser extranjero con permanencia definitiva o residencia. En el caso de tener la residencia, debes tener, ¿no es cierto?, la enseñanza media completa acá en Chile. Ahora bien, si ya obtienes la gratuidad, para el otro año, ¿cómo la mantenemos? Fácil. Lo primero es mantener una matrícula, ¿no es cierto?, anual en la institución de educación superior adscrita a gratuidad y permanecer dentro del tiempo nominal de la carrera. ¿Qué significa? Yo entré a estudiar una carrera de 5 años. Por lo tanto, nosotros te dijimos, tú recibes la gratuidad por ese tiempo nominal, porque ese tiempo nominal son los 5 años que dura tu carrera. Lo que no significa que el beneficio te va a durar lo que tú te demoras en sacar esa carrera. Si tú la carrera la finalizas en esos 5 años, perfecto, vas a tener gratuidad por todo ese tiempo. Pero si por ese motivo tú te excedes, ya, y si tú repites un ramo y ese ramo es anual, lo que significa que no lo puedes tomar al semestre siguiente, sino que lo tienes que tomar al otro año. Esa carrera de 5 horas te va a durar 6 y tú repetiste el ramo en tercero, pero la gratuidad va a seguir en tercero, en cuarto y en quinto, porque ese fue el trato. Recién ese tiempo extra, que puede ser un semestre o un año, lo vas a tener que costear con otro beneficio porque hasta allí te va a llegar la gratuidad. A eso se refiere con ese requisito, que debes permanecer dentro de la duración nominal de la carrera. Para poder mantener la gratuidad, como bien lo dice ahí, no te exige notas, no es académico. Eso lo tienes que ver, obviamente, en tu casa de estudio. La casa de estudio sí, obviamente, te va a pedir que tengas notas para poder ir aprobando, ¿no es cierto?, los ramos.
Y por otro lado tenemos los requisitos de las becas, que son 500 puntos o más en la prueba de transición, ¿no es cierto? O la prueba de invierno, o ahora la nueva PAES. De todas maneras, en un par de semanas ya vamos a poder entregar la conversión, ¿no es cierto?, de estos nuevos puntajes, que en realidad es una tabla de conversión. Ya entonces nosotros ahí vamos a tener que hacer un cambio, pero no se preocupen, no va a afectar en mayor medida, pero es una información que ya se viene. Y además, o tener un 5, ¿no es cierto?, en las notas de enseñanza media, porque nuestras becas van por un camino que pueden ser NEM o por otro camino que puede ser la prueba. Eso obviamente va a depender del alumno y va a depender del tipo de institución donde tú vas a ingresar. Y por último, ¿no es cierto?, no tener un título profesional ni un título técnico a nivel superior, con excepción, ¿no es cierto?, a la beca de articulación. Es la única beca que se le puede otorgar a un alumno que ya tiene finalizada su carrera técnica, pero a nivel superior, no una carrera técnica saliendo de un colegio técnico, para hacer la diferencia, ¿ya? ¿Cómo vamos a renovar entonces las becas? Similar, ¿no es cierto?, a la gratuidad, pero acá tenemos una pura diferencia. Nosotros te vamos a pedir un avance académico, lo que no solicitamos en gratuidad. Para las becas te vamos a pedir el avance del 60% de ramos, ¿no es cierto?, aprobados en primer año y el 70% de ramos aprobados de segundo hacia adelante. Por lo tanto, si tú como alumno no apruebas el primer año el 60%, lamentablemente para el segundo año te vas a quedar sin beneficios. ¿Qué es lo que puedes hacer? Completas nuevamente el FUAS y si cumples con los requisitos, ¿no es cierto?, por segunda y última vez vas a poder obtener, ¿no es cierto?, una beca. Y si estás matriculado en una institución adscrita y tienes el porcentaje de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, en este segundo año, lo más probable es que puedas obtener, ¿no es cierto?, la gratuidad. Pero obviamente siempre va a depender de los requisitos. No hay limitantes. Si en una familia, o sea, en un grupo familiar, está estudiando mi hermano, mi primo, ¿no es cierto?, incluso hasta mi mamá, no hay ningún problema en que los tres obtengan la gratuidad, o uno puede obtener gratuidad, o a lo mejor otro va a tener beca porque se matriculó en otra casa de estudio, etcétera. O sea, no hay límites para ello, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante que lo conozcan, que lo sepan, ya, y que lo sepan de la boca nuestra, que no hay límites para eso. Y por último, no requiere una nueva inscripción al FUAS, salvo por el tema que les dije, salvo si ustedes pierden el beneficio. Pero si ustedes cumplen con el avance académico, no tienen que completar FUAS, simplemente se matriculan y permanecen dentro de la duración formal. Por otro lado, tenemos los créditos, lo mismo, le solicitamos 475 puntos, ¿no es cierto?, en la prueba, que esta se va obviamente a cambiar ese puntaje, lo vamos a renovar ahora que ya tengamos la información final, ¿no es cierto?, de estos nuevos puntajes, y no tener un título profesional ni técnico. El crédito, el Fondo Solidario, es un crédito que se entrega solo en instituciones del Consejo de Rectores, a diferencia, ¿no es cierto?, del CAE. El CAE se entrega en instituciones que están comprometidas, ¿no es cierto?, con el CAE. Y eso ustedes lo pueden revisar a través del mismo sitio web de Ingresa, que es www.ingresa.cl. Ellos son quienes gestionan, administran y entregan, ¿no es cierto?, el crédito. Nosotros solamente lo postulas a través del FUAS, pero ellos son los que tienen las fechas y son quienes te van a entregar todas las respuestas a tus dudas. ¿Cómo vamos a mantener el crédito Fondo Solidario? Lo mismo, matrícula anual, aprobación de al menos el 50% de las asignaturas inscritas durante toda tu carrera, ¿no es cierto? Tenemos que mantener un nivel socioeconómico donde todos los años te vamos a pedir una acreditación socioeconómica, ¿no es cierto? Porque el crédito es eso, este crédito se te entrega dependiendo del porcentaje de vulnerabilidad que tiene el alumno, o sea, el porcentaje puede ser un 80%, puede ser un 70%, puede ser un 60%. Eso obviamente va a depender del nivel socioeconómico de ese grupo familiar. Y el financiamiento se puede extender hasta 50% más de lo que nos dura la carrera. O sea, si yo, por ejemplo, estoy estudiando una carrera de 5 años, yo puedo estar 7 años y medio con el crédito. ¿En qué te resulta favorable, ¿no es cierto?, ese crédito? Cuando perdemos el beneficio de la gratuidad, como les contaba recién, cuando ya extendemos el periodo. Pero eso es lo que existe hoy. Hasta el día de hoy es ello. No viene en desmedro de lo que pueda pasar, ¿no es cierto?,
en años futuros, ¿ya? Pero eso es lo que rige actualmente. El tercer punto, y aquí lo vamos a pasar, lo vamos a dejar todo expuesto en realidad, para irlo viendo. La primera etapa es la inscripción al FUAS, como les conté, como les dejé, ¿no es cierto?, ese video. Tienen que completar el FUAS con los antecedentes personales, con el grupo familiar con el cual usted comparte gastos, ¿no es cierto?, y luego finalizar y enviar. Cuando tú lo envías, te llega este comprobante de postulación al correo, a la casilla electrónica que tú nos informaste y listo. A esperar, ¿no es cierto?, la segunda etapa, que son los resultados de nivel socioeconómico, que son resultados preliminares. Acá el alumno aún no tiene nada. Ni siquiera el alumno es obligación que en esta etapa esté matriculado. Simplemente con haber completado el FUAS y nosotros haber cotejado la información con las bases del Estado, que en este caso pueden ser tesorería, servicio de impuestos internos, registro civil, ¿no es cierto?, el Departamento de Desarrollo Social con su registro social de hogares, nosotros te vamos a decir, mira, realmente la información que tú nos entregaste en el FUAS es la correcta, es la que tenemos, por lo tanto, estos son tus resultados de nivel socioeconómico, tú estás cumpliendo con el requisito de esta y este beneficio, ¿ya? Eso es lo que nosotros le informamos en la segunda etapa, que se llama nivel socioeconómico, y eso es en diciembre aproximadamente. En enero ya vamos a la tercera etapa, que son otros resultados preliminares, que se llama preselección. Como bien dice la palabra, existe un precandidato, ¿no es cierto?, donde todavía no somos ni tenemos ningún beneficio. Esta etapa es netamente académica. Acá nosotros tenemos la información del NEM del alumno y si rindió o no PAES, ¿no es cierto?, prueba de invierno o PDT, ¿ya? De acuerdo a eso, nosotros también le vamos a decir, ¿sabes qué? Tú estás siendo candidato a esta y a esta beca. Si el alumno rindió prueba, el alumno va a estar, ¿no es cierto?, candidato para esta y para esta. Si el alumno no rinde la prueba, ese alumno va a ser candidato para esta y para esta beca. Porque van, como les decía recién, en dos caminos. Tenemos becas que a nivel académico van por el carril del NEM y van por el carril de las notas de las pruebas, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, la beca Bicentenario, que te solicita hasta el día de hoy los 500 puntos de la PDT, es imposible que tú la puedas obtener si tú te matriculas en una institución que te está solicitando notas de enseñanza media. Imposible, ¿ya? Porque esa beca te pide como requisito puntaje, que en este caso, como te repito, son 500 puntos, y que te matricules en una institución, ¿no es cierto?, que te solicita como matrícula eso, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar cuál beca puedes obtener o no, y eso es lo que nosotros te vamos a ir mostrando en esta preselección. En esa etapa ya estamos, ¿no es cierto?, finalizando la libertad de poder contar con matrícula. Ya aquí donde el alumno ya debe estar matriculado o a puertas de matricularse, porque en la cuarta etapa, en febrero aproximadamente, acá el alumno ya tiene que contar con una matrícula aproximadamente de unos 3 semanas, ¿no es cierto?, de tiempo. Tiene que haber matriculado hace 3 semanas como mínimo, ya para poder recibir los resultados de asignación en esa fecha. Si el alumno no se matricula en ese periodo de tiempo y lo hace después, bueno, esos resultados no los vas a tener acá, pero los vas a tener en la segunda, ¿no es cierto?, etapa y actualización de resultados. O sea, ese alumno no quiere decir de que se va a quedar sin beneficios, pero tiene que matricularse. Ojo con eso. Otro dato importante, la apelación. No todos los alumnos realizan una apelación y es por eso que yo no lo dejo como una quinta etapa, ¿ya? Porque no quiero crear confusión, no quiero pensar, o sea, no quiero crear que los alumnos de repente ustedes puedan decir, ya, recibí la gratuidad, recibí esta beca, entonces ahora yo voy a apelar. No, porque no todos los alumnos apelan. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo tengo que apelar? Si, por ejemplo, me entregaron los resultados y dice, no puedes recibir este beneficio porque no cumples con el nivel socioeconómico. Pero tú sabes que sí lo cumples, lo que pasa es que tú tienes que agregar información. Ese es el proceso de la apelación. Es una revisión nueva de todos tus documentos. Pero acá, ¿no es cierto?, en la apelación
es donde nosotros informamos los egresos, ¿ya? Es aquí donde nosotros, por ejemplo, informamos que tenemos estudiando a un hermano, ¿no es cierto?, en la educación superior. Acá nosotros informamos que a lo mejor antes éramos 4 personas, pero cuando yo postulé se vino a vivir mi tía con 2 primos, y mi tía no trabaja, entonces ahora con el ingreso de mi mamá, ahora además también está viviendo mi tía con mis primos. Entonces ahora, si éramos 5, ahora somos 8, vivimos con ese mismo ingreso. Entonces, puedo cumplir a lo mejor con el requisito socioeconómico de la gratuidad o de alguna otra beca. ¿Ya? Entonces, existen 13 causales de apelación, donde ustedes pueden revisarlo también en el sitio web desde ahora, en donde te aparece el nombre de la causal de apelación, te aparecen los documentos de cada causal de apelación, que puede ser, por ejemplo, en la causal 1, pueden ser 3, 4, 5 documentos, y al ladito te aparece dónde descargarlos, te aparece en qué institución ir, incluso muchas veces están linkeables, o sea, lo aprietas y te redirecciona al lugar donde los tienes que descargar. O sea, está todo muy a la mano. Luego que tú tienes esa información completa, los datos, los subes, ¿no es cierto?, a nuestra plataforma en el periodo de tiempo que nosotros te entregamos para la apelación. Generalmente son 15 días corridos. Por ejemplo, si nosotros te entregamos resultados el 20 de febrero a las 3 de la tarde, a las 3:01, ese alumno puede comenzar a apelar. Como te digo, son 15 días corridos, puede ser en el horario en que el alumno lo estime conveniente, puede hacerlo, no sé, un domingo a las 7 de la mañana, un sábado a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, un lunes a las, no sé, 8 de la noche, en el horario en que tú estimes conveniente, pero que sea en ese periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, es importante que sepas qué es lo que es la apelación, cuándo se realiza la apelación y por qué debo realizarla, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, ya para ir finalizando, luego de haber, no sé, haberles hablado 40 minutos sobre esto, en la página web de beneficios estudiantiles /gratuidad, como ya se la he nombrado, yo creo que ya varios quizás la deben conocer, acá van a encontrar todos los requisitos, pasos para optar a los beneficios, universidad adscrita, como les conté, la página de beneficios estudiantiles, donde tenemos los requisitos de las becas, ¿no es cierto?, del fondo, becas complementarias, como la beca de alimentación, pero que entrega la JUNAED, pero que también el alumno la postula a través de nuestros FUAS, porque eso es lo que hace el alumno, o sea, al completar el FUAS, automáticamente estás optando a todos nuestros beneficios. El tema son los requisitos que vas a ir cumpliendo, ¿no es cierto?, en el camino. La fecha importante del proceso y las instituciones y arancel de referencia para que tengas una idea real, ¿no es cierto?, de lo que puede costar una carrera, o sea, el monto importante que te puede entregar la gratuidad. Una carrera, por ejemplo, que te puede costar 4 o 5 millones de pesos, que la gratuidad te lo entregue por todo el tiempo nominal de tu carrera. O sea, una carrera que dura 5 millones y que dura 5 años, son 25 millones, incluso un poco más, porque te está costeando la matrícula. Entonces, es un monto importante, ¿ya? Entonces, es bueno que lo vayan sabiendo. Fanpage de Subsecretaría de Educación Superior, como les nombré recién, son nuestras redes sociales, tenemos también Instagram y tenemos Twitter, trabajamos profesionales, ¿no es cierto?, acá mismo en el Departamento de Financiamiento Estudiantil que se responde, por lo tanto yo los dejo invitados a que les pongan me gusta, a que revisen las consultas, a que las hagan también por allí, y por último tenemos estas web, ¿no es cierto?, amigas que van a ayudarte en todo este proceso, que está Ayuda Mineduc, ¿no es cierto?, 626-26, en el cual antes, ¿no es cierto?, antes de poder postular, debes ingresar a la plataforma para que puedas revisar si es que, ¿no es cierto?, ya están tus notas, o si necesitas una licencia de enseñanza media, hazlo antes, solicítalo antes para que se te vaya, para que vayas buscando, porque cualquier cosa que pueda fallar en el camino no te atrase en el proceso. Ya si, por ejemplo, no están tus notas ahora, es importante que las solicites desde ya, cosa que eso no sirva para que tú tengas que estar esperando al proceso de apelación. ¿Ya? Entonces es súper importante que ingresen a la página de Ayuda Mineduc, que revisen, ¿no es cierto?, sus notas que estén en el sistema, si no solicitarlas, ¿no es cierto?, lo mismo que las licencias de enseñanza media. Por otro lado, tenemos Ingresa.cl, quienes entrega, gestiona, administra el CAE, JUNAED con sus becas complementarias, como la beca de alimentación que les decía recién, existe la beca Presidente, ¿no es cierto?, de la República, que es una beca que ustedes pueden trasladar
a la educación superior, pero eso lo tienen que ver directamente, ya sea, no sé, con la municipalidad o directamente con UNAED. Y por último, la página Mi Futuro, ¿no es cierto?, que es un buscador de carreras y de cifras de ingreso y de empleabilidad, ¿no es cierto? Es importante también tener una idea súper clara de mercado, de las carreras, del sueldo, ¿no es cierto? Cuántas carreras existen, etcétera. Ya es súper importante que podamos tener una idea global, ¿no es cierto?, de la educación superior, porque va a ser nuestra compañera en 3, 4, 5 años, ¿no es cierto?, durante todo ese tiempo. Eso, ahora vamos con preguntas y respuestas. Así es, Paula. Primero que todo, agradecerte por la exposición y efectivamente, bueno, por la información que nos has entregado. Y bueno, te quiero comentar que hay bastantes preguntas ahí en el chat. Ya voy a pasar a leerlas, ya. Voy a leer unas dos o tres y te voy a dar el pase y luego de la respuesta, digamos, leemos las demás, ¿te parece? Ok. Vamos con la primera. Esta pregunta la hizo Suowei Luo. Ella dice, ¿qué pasa si se me pasan las fechas? ¿Va a haber otro periodo? Ella se refiere a la completación del FUAS. ¿Ya? ¿Qué pasa si no lo Generalmente sí. completa? Sí, generalmente hay un segundo periodo que es entre febrero y marzo, pero en general nosotros siempre preferimos que el alumno postule ahora, no pensemos en que se nos va a pasar la fecha. En general nosotros podemos completar el FUAS a través del computador, del celular o de una tablet, ya que el FUAS se acomoda a la plataforma, por ende lo podemos hacer en cualquier momento y como promedio te puedes demorar 18 minutos. Así que lo ideal es que tú lo completes ahora para que tengas ya tus resultados y no alimentes, ¿no es cierto?, la ansiedad en, no sé, junio. Nosotros ahora todavía estamos entregando resultados. Imagínate que el 29 de septiembre entregamos los últimos resultados de alumnos de este proceso. Entonces, no sé, como recomendación siempre es bueno hacerlo en primera instancia. Perfecto. Ahí queda clarito esa recomendación. Luisa dice, y en el caso, imagino que tiene esto que ver con los ingresos, ella dice, y en el caso de que sea un trabajo independiente, el papá de ella es dentista, dice. Después Abigail dice, ¿se debe poner en el registro social a un familiar que viva esporádicamente con uno por meses y luego se vaya, Eso pero lo en algún tiene, claro. momento No, puede es que eso volver? lo tiene que ver con el registro. Es que eso lo tiene que poner, lo tiene que ver directamente con el registro social de hogares, no con nosotros. Ahí yo no sé cómo son, cómo ellos le entregan o cómo recepcionan ellos la información, porque recuerden que somos ministerios distintos. Claro, el registro social de hogares con el Ministerio de Desarrollo Social. Así es, así es. Ya. Constanza dice, si se postula a una admisión especial, ¿se puede optar a becas, crédito fiscal, etcétera? Depende de la admisión especial. No sé a qué se refiere con admisión especial. ¿Pase? No lo sé. Sí, probablemente ella hace mención a ingresar no por el sistema regular, digamos, ¿Ya? centralizado, sino que a través de alguna forma de acceso especial que le pueda ofrecer la No hay institución que ella ningún quiera. problema. No hay ningún problema. Optar, va a poder Pe- optar a los beneficios. Perfecto. Eh, a ver, también tenemos por acá, Constanza, la gratuidad se concreta al momento de la matrícula y después dice, ¿qué pasa si después de postular a gratuidad y antes de matricularme aumenta su registro social de hogares? Me refiero a que si en diciembre o en enero subió a más de 60%, al momento de postular al FUAS ya tenía 60%. Me da confusa la pregunta, pero es que es acreedora de la gratuidad, sale preseleccionada, pero después su registro ¿Ya? social de hogares aumenta. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que pasa es que si ella sale con una preselección, está siendo candidata a recibir el beneficio, quiere decir que lo va a recibir igual, aunque después aumente su registro social de hogares. Pero eso la verdad es que es bien poco probable que el alumno vaya a actualizar, ¿no es cierto?, el registro social de hogares cuando está en pleno proceso. Ya, fantástico. Muriel dice, entonces no podría optar a gratuidad si tiene un técnico ¿Mm? profesional superior. No, pues todo lo contrario lo dije. O sea, esa es una de las excepciones, que si un alumno tiene un técnico, ¿no es cierto?, a nivel superior, claro que puede optar a la gratuidad. Los que no pueden optar a la gratuidad son los alumnos que tienen carreras profesionales finalizadas. Perfecto.
Súper. Luisa dice, para los créditos, ¿te piden residencia definitiva si eres extranjero? Porque ella la tiene No, en trámite desde marzo del 2020, pero al parecer ¿eh? aún se demorará. No, bueno, vuelvo. El CAE lo entrega a la comisión ingresa, por ende las consultas con ellos. El Fondo Solidario no, tiene que tener nacionalidad chilena. Perfecto. Isidora dice, tengo una duda con mi gratuidad. Yo estaba estudiando y me salí en el primer semestre. ¿Esto puede afectar en algo la posibilidad de que el otro año vuelva a recibir el beneficio? Si se salió el primer semestre y no suspendió su gratuidad, la gratuidad va a seguir corriendo. Al momento de ella matricularse, esa gratuidad se va a activar a la nueva matrícula, pero se va a descontar el año en que ella lo dejó abandonado. Perfecto. Tamara dice, tengo una consulta. Yo salí el año pasado, igual postulé al FUAS y obtuve gratuidad. Este año no estudié. ¿Hay alguna posibilidad de volver a obtener la gratuidad o ya la perdí por no haber estudiado? ¿Pero se matriculó? Que esas son las cosas que marcan la diferencia. Como les dije No, recién, si el alumno no no lo se menciono. matricula, no obtiene nada. Si no se matricula, no obtiene nada, ese FUAS queda nulo. A diferencia que si ese alumno sí se matricula, ahí sí va a tener resultados de asignación y se deja abandonada la carrera, ¿no es cierto? Y no suspende o no renuncia a la gratuidad, esta va a correr simplemente y al año siguiente, cuando se matricula nuevamente, completando los FUAS, se activa la gratuidad, pero se le descuenta el tiempo que la dejó abandonada. En ese sentido, si alguien hizo el FUAS el año pasado y no se matriculó, este año debiera volver a hacerlo. Exacto, el FUAS no se guarda. Perfecto, ahí está la respuesta para Natalia entonces, pero no leer toda la pregunta. Felipe dice, hola, disculpen, ingresé recién. ¿Cuándo iniciará el proceso este año para completar el FUAS? Octubre y noviembre, la fecha exacta no la tenemos todavía. Ya, también nos dice, ¿a qué puede acceder un estudiante que tenga menos de un 5 y no alcance 500 puntos? A nada, porque nuestras becas, como les dije recién, tiene que tener, primero, un 5 en nota de enseñanza media, a no ser que tenga, opte a la gratuidad, que solo le pide nivel socioeconómico. Y eso es Ok, pertenecer al 60%. Paulo dice, mi duda es parecida, yo soy egresado y voy a rendir la prueba, bueno, no aparece la duda, aparece el comentario. Dice, entonces no podría optar, ya eso ya se respondió. Ya, pero si no me da el puntaje y me gano la gratuidad o alguna otra beca, ¿estas siguen para el próximo año o la próxima fecha en la que pueda rendir la prueba nuevamente? Bueno, creo que se ha respondido. Si no te matriculas, no Sí, eres acreedor del beneficio. exacto, Ya en el ya lo fondo, hemos. sí. Ya ahí para Christopher también se dijo cuándo se llenaba, en qué meses se llenaba el FUAS. Juanca dice, si el registro social de hogares no actualiza los registros a tiempo, ¿qué pasa si no está actualizado al momento de completar el FUAS? Va a aparecer una inconsistencia en la información y le vamos a pedir una acreditación socioeconómica. Por eso, y la actualización la tiene que hacer el alumno, la tiene que solicitar ese grupo familiar. Ya, Constanza dice, se supone que la gratuidad cubre también la matrícula, ¿verdad? Sí, también cubre el costo de la matrícula. Eso es así, Constanza. Laura dice, para los extranjeros que aún no tienen RUT, pero ya en trámite, ¿tienen alguna manera de No, inscribirse en el tienen que FUAS? postular Bueno, con el el RUT. FUAS, No, tienen que tener RUT definitivo. ya. A ver, dice Aimi, porque viviendo con mi mamá no tengo acceso a becas por la ficha, siendo que igual el sueldo que gano no alcanza y estaba viendo esa opción. Bueno, ahí no sé, aquí va el comentario. Ya, Valentina dice, ¿la gratuidad o becas ministeriales cubrirían bachillerato y el traspaso a una carrera universitaria posterior? Sí, Es decir, los años totales del estudio. Es sí, una lo pregunta cubre. interesante. Sí, lo cubre y de hecho lo tenemos en nuestras preguntas frecuentes. Si la alumna ingresa a www.beneficiosestudiantiles.cl en preguntas frecuentes, aparece el tema de bachiller completo, pero sí lo cubre. Ya, bueno, aquí viene una pregunta que se adelanta. Hay hartas preguntas, yo creo que vamos a decir las últimas 5 o 6, ¿ya? Sí, porque Aileen ya por la dice, hora tengo que seguir yo. sí, Aileen dice, tengo una duda, ¿cómo lleno el formulario si soy solita con mis 2 hijas? Soy apoderada y soy vendedora ambulante.
ella como vendedora ambulante a lo mejor debe tener un registro social de hogares, por ende debe tener un ingreso de promedio mensual. Esa es la información que tiene que completar y si vive con su hija, claramente las tiene que poner. Sí, el FUAS es la información que uno vive, no puedes poner otra cosa o no puedes poner lo que tú quisieras. Si yo vivo con ABCD, tengo que poner a ABCD. Súper, ya, Aimi era la pregunta, dice, si ella tiene 18 años, se independiza, trabaja, Ya. ¿tiene acceso a becas? Es que va a depender de los requisitos que cumpla. No existen becas para alguien que tenga 18 años y se independice. Tiene que cumplir los requisitos que yo les Perfecto. mencioné. Y la última, Felipe dice, tengo una duda, ¿a través del FUAS postulo la beca Patagonia y Zen? Eso lo tiene que ver con Junaed. No lo entregamos nosotras, como les dije recién. Ya, y lo último, ahora sí. Yo entiendo, chiquillos, que hay muchas dudas. Ya no siempre se Me logran imagino, resolver todas. mucha Igual, casuística, entonces no podemos sí, como ir exactamente. paso a paso. Exactamente. Igual siempre está la invitación, chiquillos, a que puedan solicitar alguna entrevista con asesoría educacional para que podamos resolver alguna de estas inquietudes que ustedes tienen. Ya nos preguntan también si con la nueva escala del DEMRE, que ahora va entre 100 y 1000 puntos, que es una escala nueva que se integra este año, cambiarán estos mínimos que estaban estipulados en la escala antigua, que era de 500 puntos, y cuándo se actualizaría esa información. Como les dije recién, es información que todavía no la tenemos nosotros como departamento, van a cambiar, pero no es información que la tengamos como para poder entregarla. Ya, perfecto. Súper, creo que ahí se han resuelto la mayoría de las preguntas. Miriam, ¿qué tal? No sé si quieres hacer algún Sí. comentario y Hola, dejamos la buenas parte final tardes. cerrando esta Sí, actividad. sí estuve ahí escuchando, muy buenas tardes. Paula, hola, primero agradecerte la participación. Mira, dos preguntas que nos hacían harto los chicos en la semana. Bueno, ya tú nos contaste que va a cambiar la tabla y que ya prontamente nos irán a informar. Me imagino que antes de octubre, ¿ya? Sí, a La mediados otra de pregunta, septiembre. perfecto. La otra pregunta que hacen harto los chiquillos, que nos pasó con algunos alumnos, ¿qué pasa con un alumno que no alcanza la nota 5 en este caso, y no alcanza 500 puntos, que nos pasó el año pasado, alumnos que se esforzaron harto y no alcanzaron? Esos alumnos, según las bases de las becas, no tendría acceso a ninguna beca, y por el otro lado, del Ingresa tampoco tendría acceso a CAE, porque tiene menos de un 5,2 y tiene, entonces, ¿qué hace ese alumno en Chile que no tiene ni la nota ni tiene el puntaje de prueba? Ese alumno podría optar a gratuidad, porque si tiene el porcentaje de vulnerabilidad, esos son los requisitos que o sea, los requisitos por algo existen. Y eso es, Ya. el alumno tiene que tener un 5 en las notas de enseñanza media o 500 puntos o el nuevo puntaje, ¿no es cierto?, que vamos a informar. Y para gratuidad no le pedimos nosotros ni puntaje ni nota, pero tiene que pertenecer al 60%. Exacto. Ahí las casas de estudio obviamente les van a solicitar puntaje o prueba, incluso sé que hay algunas instituciones que solo te solicitan licencia de enseñanza media. Perfecto. Y quedó claro. Y la última pregunta que tú ya le habías dicho, que los alumnos nos dicen harto, es en el caso, porque tenemos harto extranjero en Chile hoy día, solamente con el RUT chileno. No hay otra forma de optar a la gratuidad. Si está todo en trámite, no se puede. No, tiene que tener el RUT definitivo. Muchas gracias, Paula. Te agradezco mucho con esas 3 preguntas pero es que habían sido muy recurrentes. Así que muchas gracias a ti y a tu equipo. Ya, gracias, Sebastián. Que estén bien. Listo. Muchas gracias, Paula. Y bueno, despedir esta actividad. Muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron a esta actividad, alumnos, apoderados y apoderadas también, que fueron parte de esta charla. Quédense atentos a todas las actividades que estamos desarrollando desde el área de asesoría educacional con distintas instituciones. Y esta actividad probablemente la repitamos por allá por el mes de octubre también, cuando ya estemos precisamente en todo lo que es el proceso de completación del formulario único de acreditación socioeconómica FUAS. Así que muchas gracias nuevamente a Paula, al Ministerio de Educación en general, y nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad en el futuro. Así que tengan un muy buen término de jornada de día martes, buen resto de semana, cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Chao, chao.